Buenos días, Haribol. Ofrezcamos nuestra respetuosa reverencia a todos los devotos Vaishnavas que son muy especial con todas las entidades vivientes. Vanchakalpataro Vyachakri Pasindo Vacha Patitanam Panave Vyo Vaishnave Vyo Namo Namaha. Ofrezcamos nuestra respetuosa reverencia a todos los maestros espirituales que son también otorgadores de bienaventuranza. Om Agyana Timirandasya Yana Yana Salakaya Salsumilitan Yena Tasmai Sigurave Namaha. Yayo Yayo Si Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gora Bhaktavrinda. Ofrezcamos nuestra respetuosa reverencia a Panchatattva Haribol. Estamos leyendo el Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 1 de Krishnadas Kaviraj Goswami y traducción y comentario de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vamos a leer a partir del texto 51. Dice: por favor, oye atentamente lo que te voy a decir, pues el conocimiento trascendental acerca de mí no solo es científico, sino que además está lleno de misericordia. Entonces, el significado de Srila Prabhupada dice: el conocimiento trascendental acerca de Sri Krishna Bhagavan es más profundo que el conocimiento impersonal acerca del Brahman, la energía total del Señor, ya que no solo incluye el conocimiento acerca de su forma y su personalidad, sino también acerca de todas las demás relaciones con Él. No existe nada que no esté relacionada con Sri Krishna Bhagavan. En un sentido, no hay nada aparte de Sri Krishna. Y sin embargo, nada es Sri Krishna fuera de su personalidad primordial. El concepto de Achintya Veda Veda Tattva. Uno es diferente. Ese conocimiento constituye una ciencia trascendental completa y Vishnu quiso darle a Brahmaji pleno conocimiento acerca de esa ciencia. El misterio de ese conocimiento culmina en el apego personal al Señor Supremo, con afecto resultante del desapego de todo lo que sea Sri Krishna. Hay 9 medios trascendentales a elegir para llegar a esta etapa, y son las siguientes dictadas por Prahlad Maharaj: oír, cantar o repetir, recordar, servir los pies del loto del Señor, adorar al Señor, orarle al Señor, asistir al Señor con servicio devocional, hacer amistad con el Señor y sacrificar todo para el Señor. Esas son diferentes partes del mismo servicio devocional que está lleno de un misterioso trascendental. El Señor le dijo a Brahma que no estaba complacido con él. El Señor le dijo a Brahma que El Señor le dijo a Brahma que como estaba complacido con él, por su gracia, el misterio se le estaba revelando. Texto 52. Por mi misericordia sin causa, ilumínate en verdad acerca de mi personalidad, mis manifestaciones, mis cualidades y mis pasatiempos. Significado para hacer Bhaktivedanta Swami Prabhupada: las formas trascendentales y personales del Señor son un misterio, y las características de esas formas, que son absolutamente diferentes de cualquier cosa hecha de elementos mundanos, también son misteriosas. Las
innumerables formas del Señor, tales como Siyama Sundar, Narayan, Ram, Gaura Hari, Gaura Sundari. Los colores de esas formas, blanco, rojo, amarillo, oscuro como el de una nube llena de agua. Sus cualidades como la personalidad de Dios que le responde a los devotos puros. Y como el Brahman impersonal para los especuladores áridos que piensan que la totalidad de la verdad absoluta es solamente una energía. Sus actividades poco comunes, tales como el levantamiento de las colinas de Govardhan, el matrimonio con 16.000 reinas de Dwarka, bueno, aquí dice Prabhupada 16.000, y en el libro de Krishna dice 16.108 reinas. Entonces, y su participación en la danza rasa con las doncellas de Braj, en las que se expandió en tantas formas como doncellas había en la danza. También se dice que él era tan rápido que podía bailar con cada una de ellas y ellas sentían que él estaba con ellas. Entonces hay dos versiones, una que se expandió y la otra que era muy veloz. Estos e innumerables otros atributos y actos poco comunes son todos un misterio, del cual se presenta un aspecto en el conocimiento científico del Bhagavad Gita, leído y adorado en el mundo entero por toda clase de eruditos, con todas interpretaciones como filosofías empíricas que hay. La verdad de esos misterios se le revela a Brahma mediante un proceso descendiente, sin ayuda del ascendente. En otras palabras, Krishna, Prabhupada está diciendo que existe el conocimiento ascendente y descendente. El ascendente es el conocimiento especulativo sobre la verdad absoluta, y el descendente es cuando la verdad absoluta le habló a Brahma, o sea, en la forma del Señor Vishnu. Su misericordia desciende hasta un devoto como Brahma, el primer ser creado en el universo. A través de Brahma da este conocimiento a su hijo Narada Muni. Narada Muni se lo presenta a Vyasade, Vyasade se lo presenta a Sukadeva Goswami, y así sucesivamente en la cadena genuina de sucesión discipular. No podemos descubrir los misterios del Señor mediante nuestros esfuerzos mundanos. Los mismos solo se les revela por su gracia al devoto indagador, al devoto entregado, al devoto con iniciativa devocional. Esos misterios se les van revelando de poco a poco a los devotos gradualmente, desde la posición de devoto de Kanista Adhikari, Madhya Adhikari, Uttama Adhikari, devoto de primera clase, segunda clase y tercera clase. Proporcionalmente se va revelando el Señor. En otras palabras, los impersonalistas que dependen de la fuerza de su propio acopio de conocimiento y sus morbidos hábitos especulativos, sin sumisión y servicio devocional, como por ejemplo escuchar, repetir los nombres de Dios y los otros procesos del servicio devocional, no pueden penetrar en la misteriosa región del trascendental servicio devocional al Señor, libre de todos los vestigios de los elementos materiales. Descubrir el misterio del Señor elimina el aspecto impersonal que comprenden esos espiritualistas comunes que meramente están tratando de entrar en la región espiritual desde el plano mundano.
Texto 53. Antes de la creación cósmica, solo existía yo. Aquí le está presentando el Chatusloka a Brahma. Son los 4 versos semilla del Srimad Bhagavatam, de esos 4 versos semilla, que fueron los que le presentó el señor Vishnu, como si lo Vishnu, a Brahma. Él se lo presentó a Narada Muni. Narada Muni Vyasa después lo explicó a través del Srimad Bhagavatam en 18.000 versos. Entonces aquí, antes de la creación cósmica, solo existía yo. Y no existía ningún fenómeno, ni burdo, ni sutil, ni primordial. Después de la creación, solo yo existo en todo. Y después de la aniquilación, solo yo permanezco eternamente. Significado por Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Aham significa yo. En consecuencia, el orador que está diciendo aham, yo, debe tener su propia personalidad. Los filósofos impersonalistas, conocidos como Mayavadi, aquellos que consideran que todo es Maya, interpretan estas palabras aham como si se refiriera al Brahman. El Brahman es todo, es la personalidad de Dios, la energía de Dios y las jivas o entidades vivientes. Esos Mayavadi están muy orgullosos de su conocimiento gramatical sobre el tema del Brahman, pero cualquiera persona que tenga verdadero conocimiento de gramática puede entender que aham significa yo y que la palabra yo se refiere a una persona o un individuo. Entonces somos iguales al Señor Supremo en cualidad, pero no en cantidad. Por lo tanto, la personalidad de Dios, al hablarle al Señor Brahma, usó la palabra aham mientras describe su propia forma trascendental. La palabra aham tiene un significado específico. No es término vago que puede ser interpretado caprichosamente. La palabra aham, yo, cuando la dice Krishna, se refiere a la suprema personalidad de Dios, la causa original de toda, con su carácter de independencia. Antes de la creación y después de la disolución de esta, solo existe la suprema personalidad de Dios, como el Señor Vishnu y sus asociados. Los elementos materiales no existen en su individualidad, sino en su colectividad. Eso se confirma en la literatura védica. Vasudeva va idam agran asigna brahmana cha sankara. El significado de ese mantra es que antes de la creación no existía ni el señor Brahma ni el señor Shiva, pero sí existía el señor Vishnu. Vishnu existe en su morada, en Vaikunta, conocido a él también como el señor Narayana. En el cielo espiritual hay infinidades de planetas. Este cielo espiritual se le llama Vaikunta, sin ansiedad. Y en cada uno de ellos reside el señor Vishnu con sus asociados y sus enseres. En el Bhagavad Gita también se confirma que aunque la creación se disuelve periódicamente, existe otra morada la cual nunca se disuelve. La palabra creación se refiere a la creación material, ya que el mundo espiritual no necesita de creación, es siempre existente, ya que el mundo espiritual solo existe eternamente y no hay creación ni disolución. El Señor indica aquí que antes de la creación material existía en pleno toda la opulencia trascendental que comprenden toda la fuerza, toda la riqueza, toda la fortuna, toda la belleza, todo el conocimiento, toda la fama y toda la renunciación, cualidades que tiene el Señor Supremo en plenitud. Si uno piensa en un rey, automáticamente piensa en sus secretarios,
ministros, comandantes militares, palacios, etc. Como un rey tiene esas opulencias, simplemente podemos tratar de imaginar la opulencia de la personalidad de Dios. De manera que cuando el Señor dice Aham, se debe sobreentender que Él existe con plena potencia, la cual incluye todas las opulencias. La palabra ya se refiere a Brahma, la refulgencia impersonal. En el Brahma Samhita 5.40 se dice Tad Brahmani Kalam Ananta Asesa Bhuta, la refulgencia Brahman se expande ilimitadamente. Así como el Sol es un planeta localizado, aunque su luz se expande ilimitadamente por todo el universo, asimismo la personalidad de Dios manifiesta toda su energía y de él emana el Brahman, la energía total. De entre esas energías, el Brahman aparece, la creación tal como una nube aparece en la luz del sol. Entonces existe Bhagavan, Brahman y Paramatma, el Señor Supremo como persona, su energía y el Señor Supremo localizado en todos los corazones y en el átomo. Y aquí Prabhupada dice que del vasto cielo espiritual aparece una nube y esa nube es el mundo material. De la nube viene la lluvia, de la lluvia viene la vegetación y de la vegetación vienen las flores y de las frutas que son las bases de la subsistencia de muchas otras formas de vida. Debemos, de modo similar, el refulgente brillo corporal del Señor es la causa de la creación del infinito universo. La refulgencia Brahman impersonal, la refulgencia Brahman es impersonal, pero la causa de esa energía es la suprema personalidad de Dios como persona y con todas las cualidades ilimitadas, Sakshi Ananda Vigraha, bienaventuranza, conocimiento y eternidad. De él, en su morada, los Vaikuntas emanan esos Brahma Yotis o rayos refulgentes. Él nunca es impersonal. El aspecto impersonal es parte del Señor Supremo, como lo es también la energía material. Puesto que los impersonalistas no pueden entender las fuentes de la energía del Brahman, equivocadamente deciden pensar que ese Brahman impersonal es la meta absoluta o máxima. Pero como se declara en los Upanishads, uno tiene que penetrar en esa refulgencia impersonal para ver cara a cara al Señor. Si uno desea llegar a la fuente de luz del sol, tiene que viajar a través de dicha luz para llegar al sol y luego conocer a la deidad regente de allí. La verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, Bhagavan, tal como lo explicó el Srimad Bhagavatam. Sak significa afecto. Asak significa causa. Y Param se refiere a la verdad última que es trascendental a la causa y el efecto. La causa de la creación se denomina Mahatattva, o la energía material total, y su efecto es la propia creación del Señor. Pero ni la causa ni el efecto existían en el comienzo. Ellos emanaron de la suprema personalidad de Dios, tal como también lo hizo la energía del tiempo, Kala. Eso se declara en el Vedanta Sutra, Yadmadi Asiyataha. La fuente natal de la manifestación cósmica o el Mahatattva es la suprema personalidad de Dios. Eso se confirma
a todo lo largo del Srimad Bhagavatam, del Bhagavad Gita, y aquí se está expresando en el Chaitanya Charitamrita. En el Bhagavad Gita 10.8, el Señor dice, Aham Sarvasya Prabhavo, yo soy la fuente de todas las emanaciones. El cosmos material, siendo temporal, a veces está manifiesto y a veces no, pero su energía emana del Absoluto Supremo. Antes de la creación no había ni una causa ni efecto, pero la Suprema Personalidad de Dios existía en toda su opulencia y su energía. La palabra Paksha, Aham, indica que el Señor existe después de la disolución de la manifestación cósmica. Cuando el mundo material se disuelve, el Señor sigue existiendo personalmente en los Vaikunta, al igual que todos sus asociados eternos. Durante la creación, el Señor también existe en los Vaikunta tal como es Él. También existe como la superalma dentro del universo material, acompañando a todas las entidades vivientes. Eso se confirma en el Brahma Samhita 5.37, Goloka Eva Nivasanti. Aunque Él está perfecto, aunque Él está perfecta y eternamente presente en Golok Vrindavan, Vaikunta, no obstante, es omnipresente. Akinchana Bhutan, el aspecto omnipresente, el Señor se denomina Paramatma. En el Bhagavad Gita se dice, Aham Krishnasya Yatam Prabhavan Namanyan. Perdón, voy a leerlo de nuevo. Aham Krishnaya Yatam Prabhava. La manifestación cósmica es un despliegue de la energía del Señor. Los elementos materiales, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia, el ego falso, son energía separada del Señor. Despliegan la energía inferior, la energía material. Las entidades vivientes son de la energía superior y cuando tienen contacto con la naturaleza material, entonces se enredan en el mundo material identificándose con la energía inferior. Como la energía del Señor no es diferente de Él, de hecho todo lo que existe es Krishna en su aspecto impersonal. Así que la energía impersonal es existente, pero no es la totalidad del Señor. El brillo del sol, la luz del sol y el calor no son diferentes del sol. Y sin embargo, al mismo tiempo son energías distintas del sol. De modo similar, la manifestación cósmica y las entidades vivientes son energías del Señor y se consideran que son simultáneamente idénticas y diferentes de Él. Por lo tanto, el Señor dice, yo lo soy todo, ya que todo es su energía, y en consecuencia nada es diferente del Señor Supremo. La frase yo Vasyate Sami Aham indica que el Señor es el saldo que existe después de la disolución de la creación. La manifestación espiritual nunca se deteriora. La misma pertenece a la energía interna del Señor Supremo y existe eternamente. Cuando la manifestación externa se retira, las actividades espirituales de Goloka y el resto de los Vaikunta continúan sin la restricción del tiempo material. El tiempo espiritual tiene una función diferente, que no existe en el mundo espiritual, el tiempo material. Por lo tanto, en el Bhagavad Gita se dice Yad Gutangna Nivartante Taddama Paramam Mama.
La morada de la cual nadie regresa a este mundo material es la morada suprema del Señor. Bhagavad Gita 15:6. Namam Vishnu Paraya Krishna Prastaya Utale Simate Bhaktivedanta Swami Tinamane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachaline Nirvishesa Suryavari Paschatya Satarine Namam Vishnu Paraya Krishna Prastaya Utale Simate Bhakti Pramore Puri Goswami Tinamine. Divyanjana Pradastresha Pravave Jarma Jarmani Jagna Vairagya Dehaya Sastra Siddhanta Sambinde Patitanam Samudare Yativesa Daraya Vai Prasharakare Shayatora Vasya Kumara Bhagavarati Vaishnava Sarvikriti Daksatam Paramantatam. Haribol.